Entonces, este capítulo 6 se llama Discurso de su defensa. Aquí vemos a Job ahora respondiendo a lo anterior. Job no puede mantenerse en silencio. Después de escuchar este tremendo discurso previo, ¿cierto? Job no puede quedarse callado. Job siente que su silencio sería como darle la razón a Elifaz y a sus amigos en sus opiniones y juicios. El escenario es este: Job está enfermo, Job está sufriendo, Job está solo, ni siquiera un perro que le ladre, ni siquiera su esposa. Entonces él está solo, sufriendo, enfermo, arruinado completamente. Llegan 3 amigos a visitarle y después de estar en silencio 7 días y 7 noches, quieren ellos comenzar a, entre comillas, consolarle. Y comienza este primer discurso de Elifaz, lo que hemos repasado anteriormente, y Job, después de escuchar toda esa argumentación, dice: si yo me quedo callado sería como darle la razón. Generalmente quien pasa por una prueba difícil, pasa también por momentos de profunda reflexión. Dígame si no es así. Cuando uno está en una crisis grande, pasa también por momentos de profunda reflexión. La persona piensa mucho, porque de alguna manera la pérdida de lo que ha experimentado le lleva a él a analizarse, le lleva a él a replantear su vida, porque la vida sigue, hay que continuar. Yo estoy en la prueba, en la adversidad, pero tengo que replantearme cómo lo hago ahora. A replantearme también el futuro. Una vez se conversa con una persona, nos ha pasado, hermano, tenemos 2 vecinas que las 2 tienen cáncer y son mujeres jóvenes. Una de ellas deportista, trabajadora, salía a correr, andaba siempre con sus buzos deportivos, andaba en una bicicleta y ahora tiene un cáncer. Y la verdad que da pena verla en las condiciones que está. Y la vecina del lado, que queda justo al frente de nuestra casa, también está con un cáncer y ella ya perdió su pelo, ha perdido mucho peso. Hermanos, y uno observa más o menos cómo es la proyección de vida que ellas están teniendo. Dice: yo me enfoco en el presente. Una de ellas dice: yo me enfoco en el presente. Disfrutar el presente, disfrutar el día a día, porque no sé cuándo voy a terminar. La otra también dejó de trabajar y estamos mirándolas. Le hemos llevado apoyo espiritual. María preparó unas cartas de la cajita de gozo. No sé si ustedes conocen ese trabajo. Esa cajita de gozo, de una carta y un regalo para cada día. Un regalito pequeño y una carta muy personalizada, de alguna manera de asistirle espiritualmente. Para Navidad igual le obsequiamos tarjetas bien dedicadas y un regalito para ofrecernos, estar a disposición de lo que ellas pudieran requerir. Hermanos, además, para estar en paz consigo mismo, tal vez en su intimidad, ya ha tomado algunas decisiones, en el caso de Job. Y yo creo que en cada persona que para estar en paz consigo mismo, de alguna manera esta actitud resiliente, lo lleva primero a tomar decisiones. Entonces, las recomendaciones de los amigos, los consejos y todo eso ya pareciera ser que son palabras que están de más. Porque tal vez la persona que pasa por un momento difícil, tal vez ya ha tomado algunas decisiones. Lo que Job no puede permitir es que se especule sobre las razones por lo que está pasando. Y a nadie le gusta, hermanos, que se especule acerca
del por qué yo estoy pasando esta prueba. A nadie le gusta eso. Entonces para Job es una posición demasiado incómoda de que se especule sobre la prueba que él está pasando. Su gran dolor, y esto también a veces cometemos errores, su gran dolor es que los que consideraba sus amigos solidarios se han sentado con él como sus jueces. Esa es la percepción. A veces nos pasa. Comenzamos a conversar, pero poco a poco empezamos a soltar las conjeturas. Y sin darnos cuenta nos cambiamos la posición de amigo solidario a juez, donde esa persona pasa a ser, ¿cierto?, la enjuiciada. ¿Cómo es de delicada la línea entre la solidaridad, la empatía y la de tratar de interpretar lo que está pasando en el que está en la prueba? Una delicada línea de la solidaridad, de la empatía, para luego tratar de interpretar las razones por qué esa persona está así. Y es difícil, pero la tendencia humana es esa. Nuestra tendencia natural es esa. Job siente que él no puede permitir que en su presencia, y eso es lo triste, hermanos, que en su presencia se digan tantas cosas alusivas a su condición, a su situación. Y él siente que esos argumentos no tienen asidero, no tienen respaldo. Job está enfermo, su cuerpo está enfermo, pero su mente está sana y su espíritu está sano. Entonces él está, podríamos decir, encapsulado, ¿cierto? Está retenido dentro de este cuerpo tan enfermo, pero su mente razona, su mente tiene una percepción, y noten lo que voy a decir, una percepción de la realidad mucho más fuerte y más intensa que la percepción de la realidad que tienen sus propios amigos. Porque a veces hay personas que por la bendición de la vida, del trabajo, del alimento, del vestuario y de todo eso, como que no están tan con los pies tan puestos en la tierra y tienen una vida un poco light, por decirlo de una manera. Pero Job está él ahí tremendamente, podríamos decirlo, atrapado en esta situación tan dolorosa. Entonces él considera que no es correcto que se digan tantas cosas de él que en realidad no tienen respaldo. Job, a pesar de su sufrimiento, tiene una lucidez cabal y muy centrada también y muy objetiva. La realidad de la situación de Job es más real que la efímera percepción que tienen sus amigos. Hermano, vale la pena reflexionar sobre lo que es la empatía. Vale la pena reflexionar qué significa tratar de ponerse en el lugar del otro. Vale la pena. Porque tendríamos que decir, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos. Cuando viene la desgracia, se toma una gran conciencia de las implicaciones que ésta tiene. Ya que afecta la familia, afecta la salud, afecta la economía, afecta la sociedad también que le rodea, afecta el futuro. El futuro para una persona en la prueba también puede ser demasiado incierto. Por lo general, una prueba larga desestabiliza anímicamente, también atenta contra la fe. El ánimo afectado, la fe también probada. Una vez dijimos que alguien definió fe como la capacidad de soportar la prueba. También
Una prueba afecta la confianza, la visión de futuro. Rompe los sueños, rompe la proyección. Y en el caso de Job, vemos que los amigos deberían haber asumido otra actitud, un rol activo en custodiar que estos valores espirituales tan legítimos de cada ser humano no se pierdan. Como decíamos, la fe, el ánimo, la confianza, la visión de futuro, los sueños, la proyección. Entonces, hermanos, básicamente cuando uno visita a alguien que está en desgracia, debe tal vez sus preguntas llevarlas a determinar cómo está esa persona en relación a su confianza, a su fe, a su proyección de futuro, cómo está su ánimo. Y a veces nos cuesta mucho. Por lo tanto, los amigos verdaderos deben no ocultar los errores que tal vez pudo haber cometido su amigo en esa honestidad, ¿cierto? Como dice, fieles son las heridas del que ama, ¿cierto? Pero también en todo tiempo ama al amigo, dice Proverbios 17:17, ¿cierto? No ocultar los errores, pero no deben estar allí como el principal énfasis. En este capítulo veremos las 4D de este discurso de Job. 4D. La primera D se llama ahí está. Su defensa. Hace algunos episodios anteriores decíamos que una persona cuando está sufriendo, siempre la persona va a manifestar su estado anímico, sus sentimientos. Y en este caso, vemos que lo primero que argumenta Job es cómo se encuentra anímicamente. Respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza. El argumento está en que el peso de su carga sea pesada de lo que él había dicho. Él dice que es más pesado su dolor y su sufrimiento que lo que él ha dicho en sus palabras. Y yo creo que siempre una persona dice lo suficiente, pero no dice toda la realidad de lo que está viviendo. Dice también un poco lo suficiente como para que se entienda, pero a la luz de lo que fue el discurso de Elifaz, él siente que han sido demasiado crueles, que han provocado mucho dolor, los juicios, los prejuicios, los cuestionamientos, que él ahora está diciendo, realmente pesen mi queja y mi tormento, y se hacen juntamente en una balanza. Es decir, la prolongación en el tiempo de una prueba hace que las fuerzas se agoten y que en extremo difícil es sobrellevar la carga. Su queja y su tormento con esto sugiere que es su legítimo derecho el de quejarse. Qué tremendo es poder decir, ¿saben qué? Si este sufrimiento que yo llevo y las palabras de mi queja sean pesados para que alguno tenga como una medida, una percepción, porque cuesta mucho tener elementos de medición acerca del sufrimiento de las personas. Uno a veces escucha quejarse a alguien por una uña, y sin embargo una persona con una enfermedad terminal a veces no se queja tanto.
Uno cuando conoce, por ejemplo, nuestro país, Chile, que está muy bendecido, económicamente la gente ha surgido, ha ido menguando mucho la extrema pobreza, casi ya no se ve. Pero cuando uno viaja y conoce otras realidades, y uno ve que no tienen casa, que no tienen agua potable, que no tienen baño, que tienen una dieta demasiado precaria, y sin embargo están en una actitud diferente. Ahí uno pesa y compara de cómo a veces la prosperidad nos va desconectando de la realidad. Entonces ahora Job dice, pesen, busquen una balanza para que puedan realmente darse cuenta de que mi queja no ha sido exagerada en relación a mi sufrimiento. Yo le pregunto, no para que me responda, pero ¿es usted una persona quejumbrosa? ¿Es bueno para quejarse? ¿Aguanta poco o aguanta mucho sin quejarse? Ay, hermanos, a veces hay gente demasiado impaciente, demasiado exigente, demasiado prepotente. También hay otros que son adictos, ¿cierto?, a tener siempre una razón de salud por la cual quejarse. Versículo 3 dice, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Es decir, él está diciendo que el peso de lo que él está sufriendo es superior a un gran saco de arena mojada. ¿Ha tratado usted de alguna vez mover un saco de arena mojada? Si hay algo pesado, hermano, es eso, ¿cierto? Por eso él justifica su queja. Job trata de que se mida su sufrimiento para justificar que realmente él con justa razón se ha quejado. En el versículo 4 se queja de la tremenda presión que sufre su mente. Hermanos, este texto a mí me impactó, es tan fuerte. Dice, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, como veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Él se queja de la tremenda presión que sufre su mente en medio del dolor. ¿Cómo mantener la mente y el espíritu saludable? En realidad es un tremendo desafío. Y los amigos deberían estar para sobrellevarle esa carga anímica, por lo menos. Pero Job ve que esto no ha resultado. Él se siente víctima de Dios. El comentarista Matthew Henry dice que Job se siente como que Dios lo trata como un enemigo. Y además de eso, no sabe por qué. Qué terrible. Dios me trata como si yo fuese su enemigo y yo todavía no sé por qué. Tal vez nunca vamos a entenderlo. Las situaciones injustas que podemos pasar. Dijimos, hermano, que el cristianismo no garantiza la felicidad permanente para siempre, sino que también hay algunas situaciones difíciles y dolorosas. También hay pruebas, a veces largas. No sabemos, hermano, cuándo nos vamos a ir, ni cómo nos vamos a ir. A veces tenemos expectativas de cosas del futuro, ¿cierto? Planificamos, sin embargo, puede de repente aparecer en escena un elemento que no estaba considerado, una enfermedad, por ejemplo. Sin embargo, hermanos, para nuestro consuelo, tal vez para nuestro ánimo, el Señor Jesucristo también se sintió así, en algún momento. Mateo 26, 38, si quisiera usted mirarlo. Dice entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste y esta tristeza es hasta la muerte. Qué fuerte, ¿eh?
Yo no sé si usted alguna vez ha pensado en estos sufrimientos del Señor, en su alma. Hay otro texto que tal vez podemos mirarlo, es similar, en Juan 12:27. Dice, ahora está turbada mi alma. Cuando habla de turbada el alma, está hablando de una gran confusión mental. La proyección, el futuro, su obra. Sin embargo, si conectamos todo eso con el sufrimiento del presente, ¿y qué diré? Dice, Padre, sálvame de esta hora. Más para esto ha llegado mi hora. Mire, ha llegado mi hora. Mi hora es decir, la cuota del pago por el pecado nuestro la está pagando el Señor en ese momento, en su agonía, en su mente. Algunos estudiosos dicen que cuando María, en las bodas de Caná, le dijo, Jesús, arregla este problema, ¿cierto? Están con un problema serio ahí de bebida espirituosa de dudosa reputación, ¿cierto? Pero necesaria para la celebración. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero aquí está hablando de que su hora tiene que ver con eso, con el pago, el precio, la expiación, ¿cierto? Por el pecado nuestro, la redención tenía que ver con este sufrimiento de él. Job se siente así, no sabe por qué está siendo tratado así. Y está luchando en su mente. La Nueva Traducción Viviente dice, el Todopoderoso me ha derribado con sus flechas y el veneno de ellas infecta mi espíritu. Usted sabe que cuando una persona es herida, ¿cierto? Allí hay una gran concentración de las defensas del organismo tratando de mantener saludable, de que no haya infección. Y si pierde la batalla, la infección empieza a tomar dominio, ¿cierto? Y empieza a necrosar, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con las heridas en el espíritu? Una palabra, ¿cierto? Una frase mal dicha puede tocar tan profundamente el alma que puede llegar, es el efecto de ese veneno. A veces decimos, no, si no me pasó nada. Pero el veneno sigue hasta que la persona está contaminada espiritualmente. Y esa persona dice, yo estoy bien, pero usted al conversar con ella se da cuenta que en ella hay amargura, que hay resentimiento, que hay dolor, que hay decepción, que hay fracaso, que hay desesperanza, que hay una actitud de no acercarse a la iglesia, ni a las iglesias, ni creer en los cristianos, y menos en los pastores. Pero sin embargo, por dentro hay una profunda necesidad de Dios, una profunda necesidad de estar con Dios y de estar en la casa de Dios. Qué terrible, hermanos, esa situación. Él siente que esas flechas tomaron un efecto tan devastador. Otra versión dice, los terrores de Dios están alineados contra mí. Es decir, el Shaddai le ha herido y esto le ha afectado en lo más profundo. La tortura mental es una pócima venenosa que perturba la razón. Porque el razonamiento del ser humano tiene mucho que ver con lógica, con experiencia, con conocimiento de la vida y también conocimiento, me atrevo a decirlo, de la palabra de Dios. Pero cuando llega esta prueba tan difícil, esto se transforma en algo que puede perturbar su equilibrio en el razonamiento.
le paraliza la decisión porque queda en shock, no sabe qué decidir, qué hacer. Le agota el vigor porque la prueba definitivamente lo derriba, no le permite caminar y también es una amenaza para la vida. Los terrores de Dios es un campo de batalla en que los enemigos le han rodeado. Él siente esta amenaza. Qué difícil, hermano, es mantenerse así, amando o manteniéndose leal y fiel a Dios. Pero sin embargo, en la prueba, en la dificultad, siento que Dios no ha estado conmigo. ¿Cuántos de nosotros hemos reflexionado, cierto, de esto? De cuando estamos pasando un momento difícil. Y hemos hecho y dado recomendaciones, como por ejemplo, lo peor que usted puede hacer cuando le está yendo mal es enojarse con Dios. Lo peor que puede hacer. Mantenerse callado, mantenerse quieto. No permitirse palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. A veces vienen pensamientos, pero sujetar esos pensamientos en ese temor de Dios y no permitirse palabras que después tenga que arrepentirse con llanto, con lágrimas. Amén. Versículo 5 dice: ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba o muge el buey junto a su pasto? Él argumenta su derecho a quejarse tomando el ejemplo de los animales. El asno no gime cuando tiene el pasto delante, ni el buey muge ante el forraje. El bramido del ciervo, dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Ese bramido del ciervo tiene que ver con este animal que deambula, ¿cierto?, por entre medio del bosque, buscando el manantial, tratando de oler dónde está. Hermano, y muchas veces la vida espiritual nuestra se expresa a través de esta forma. Y Job está hablando de que cuando el asno o el buey están delante de su alimento, de su pasto, de su forraje, no tienen razones para mugir o bramar. Sin embargo, cuando no lo tienen, sí lo extrañan y lo anhelan. Y como ese ciervo bramando por las corrientes de las aguas, el salmista decía: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de él? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen: ¿dónde está tu Dios? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Él se queja de la censura de sus enemigos. Job no se está quejando sin motivo. No se quejó cuando era próspero, como no gimen las bestias cuando tienen su alimento. Pero ahora está privado de las comodidades mínimas, está privado del alimento, está privado de la familia, está privado de la salud. Versículo 6. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? Él se veía obligado a comer alimentos sin sabor y tan empobrecido, dice un comentario, que no disponía ni de un gramo de sal para darle sabor a su comida o a su clara de huevo. Versículo 7 dice: las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Job, por su condición, ahora acepta lo que antes tal vez rechazó. ¿A cuánto le ha pasado? Una comida de hospital, ¿cierto? No tiene buen sabor. Yo recuerdo que mi mamá, cuando volvía del hospital después de tener, nosotros somos 8 hermanos, así que yo la vi volver del hospital por lo menos unas 6 veces, me acuerdo bien.
Pero cada vez ella decía que la comida del hospital era mala, era desabrida, era una sopa aguada, etcétera. Cuando yo estuve con una tuberculosis muy avanzada, yo me comía un plato de sopa, pero no podía comerme el plato entero, solamente la mitad del plato. Y sudaba muchísimo por eso. Cuando ingresé al hospital estuve sin alimento algunos días y el primer día que me dieron de comer, comida del hospital, llegué a sopear, ¿cómo se dice? La encontré, pero la comida más excelente que he comido. Hermanos, nos pasa a veces eso. Y Job está diciendo que por su condición él está aceptando lo que antes rechazó. Cómo la adversidad nos obliga a probar y aceptar lo que en tiempos normales rechazábamos. Yo no sé si usted tiene la actitud, por ejemplo, de no perder comida, no botar comida. Yo no sé si usted tiene la actitud de tratar de aprovechar todo. Hermano, ese respeto al alimento, de no botarlo por cualquier cosa. Si yo voy a servirme una porción, que sea lo que yo voy a comer, no más que eso, porque lo demás, ¿quién se lo va a servir? De comprar el pan que necesito, porque si se endurece, ¿quién lo va a comer? ¿Qué va a pasar con eso? El refrigerador no puede tener cosas que no estén en constante circulación. Eso demuestra una actitud agradecida de la provisión de Dios. Yo estoy seguro que usted puede volver a comprar y comprar y comprar, pero compre solo lo que necesite, solo lo que usted va a consumir. Porque hay mucha gente en el mundo que está literalmente muriendo de hambre. No tienen acceso a eso. No tienen acceso a comprar o a comer lo que usted con tanta libertad aquí puede hacer. Y una de las formas de ser agradecido de Dios es eso, respetando el valor de los alimentos. Yo no quiero decir valor sagrado, pero cuando era niño alguien me corrigió, me dijo, el pan no se bota porque es la cara de Dios. Y se me quedó muy grabado eso. Número 2. Su desesperación. Su desesperación en medio del sufrimiento. Versículos 8 al 13. Vamos a apurarnos, estamos un poquito atrasados. Versículo 8 dice, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Él desea apasionadamente morir. Manifiesta el estado desesperado de su condición. No encuentra salida a su situación y ya no le queda paciencia. ¿Quién me diera la salida? Dice. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, lo que deseo? Esto nos lleva también a pensar en que un creyente verdadero no debe jamás atentar contra su propia vida, pero ¿es tentación o pecado desear la muerte como una forma de salir, de escapar? Fíjese, yo pensaba en esto. Una persona puede en algún minuto desear morirse, pero es diferente atentar contra su vida. Uno de los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, el profeta Elías, dice en Primera de Reyes 19:4. Yo recordé ese texto porque este pasaje habla de la depresión que sufre Elías. Dice que deseando morirse,
Dice la versión NTV. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Aquí dice, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Elías está agotadísimo, está en una depresión tremenda. La amenaza de Jezabel le llegó tan profundamente que él tiene miedo. Hermanos, esta situación de Elías, similar a la de Job. A veces nos aferramos a la vida, pero Job está entregado a Dios. Ha conocido gente que está aferrándose a la vida, que sabe que puede morirse en cualquier momento, pero sin embargo quiere seguir viviendo. Pero Job es diferente. Job ya no quiere seguir viviendo. No está aferrado a la vida y está absolutamente entregado a Dios. Hermanos, lo que pasa es que Job no conoce el final de su historia. Hermanos, creo que es importante siempre tener en cuenta esto. Señor, ¿cuál es el final de mi historia? ¿Hago bien deseando morirme? ¿O prefiero seguir callado? Pero Job siente que ya no tiene la fuerza ni la paciencia para seguir viviendo lo que él está viviendo. Él está desesperado. El versículo 9 dice que agradare a Dios, quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Fíjese, 3 verbos, quebrantar, soltar, acabar. Y todos esos 3 verbos está apuntándolos hacia su propia persona. Esa es su petición. Esa palabra quebrantar es una palabra usada, aquí está traducida de esa forma, pero es una palabra usada que habla acerca del tejedor cuando corta el hilo de la trama. Cuando corta el hilo de la trama, entonces eso se refiere a ese primer verbo, quebrantar, cortar el hilo. Qué diferente, hermano, cuando, no sé, usted cuando niño encumbraba, ¿cierto? Y el viento, ¿cierto? Lo empujaba, pero el hilo lo tensaba y mientras usted hacía así, el volantín se elevaba y lo hacía ir para allá, ¿cierto? Y después para acá. Pero en algún minuto vino uno de por ahí atrás con hilo curado y usted sintió que toda esa tensión que había ya no está y el hilo comienza a caer y su volantín así, hermanos. Eso es lo que deseaba Job. Señor, córtame. Quiero irme. Versículo 10 dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? Su alegría, su gozo tal vez, su satisfacción, su consuelo, es si Dios lo dejara morir librándole de la vida. No, dice, no negaría las palabras de Dios. Dice, sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor, sin dar más tregua. Sin dar más tregua. ¿Has escuchado esa palabra? Sí, es una palabra del idioma español, ¿cierto? Castellano. Morir sin contravenir los mandamientos de Dios. Señor, hasta aquí yo estoy bien en mi espíritu. No he permitido que el veneno se apodere de mí y yo me contamine. En el fondo eso es, hermanos, mantenerse saludables, no contaminados
porque el dolor atenta, ¿cierto?, contra nuestra salud espiritual y nuestra salud mental. Pero Él dice, Señor, este es el momento que tú me puedas llevar porque yo estoy sano en mi espíritu todavía. Qué importante es esto. Yo no he renegado contra ti, no he dicho ninguna palabra que pueda ofenderte. Versículo 11 dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? Con esto está diciendo que él está desesperado porque ya no tiene más fuerza, ya no tiene paciencia. Pero ¿en qué está nuestra fuerza? ¿De dónde viene nuestra fuerza? Hechos 17:28 dice que en Él nos movemos, en Él somos. La fuerza nuestra viene de Dios. Nuestra fuerza, hermano, tiene una base en la fuerza que Dios nos da. Dice, ¿es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? Está hablando de las piedras. Elifaz pensaba que Job tenía la resistencia de las piedras y que era tan insensible como el bronce. Hay gente que dice, mira, yo en tu caso ya estaría muerto. ¿Verdad? Yo en tu caso ya no sé qué sería de mí. Job siente que Elifaz le está comparando con una persona que ya es como de otro mundo. Pero Job está en su plena humanidad, en su sensibilidad más grande. Versículo 13 dice, ¿no es así que ni aun a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Job aquí está desesperado. Él declara que ni dispone de ayuda alguna, ni tiene fuerzas para seguir, para continuar. Dice, ni aun a mí mismo me puedo valer. Él no tiene ningún recurso a que echar mano. Esta es su realidad. Solo el que sufre sabe exactamente su condición, sabe exactamente su realidad. ¿Qué puedo hacer por ti? Nada. ¿O qué podría yo hacer por ti? No sé. Pero, hermanos, Job está en esa tremenda realidad. La desesperación de Job es evidente. No está resignado. Él está dolido, está sufriendo, está sorprendido y lo que más le sorprende es lo violento de su cambio. Usted conoce el capítulo 1 y ve realmente cómo se sucedieron los hechos tan violentamente y tan trágicos, uno con otro, lo extremo de sus pérdidas. Nosotros a veces cuando hablamos con una persona que ha sufrido pérdida, sabemos que hay un tiempo de dolor, ¿cierto? Donde la herida está abierta. Y luego de ese tiempo de dolor viene un tiempo de luto. Y después del tiempo de luto viene la aceptación. Porque también hay un tiempo de negación de la realidad que es muy temprana, digamos. Pero después viene un tiempo de resignación. Y después viene un tiempo de resiliencia, donde la persona se rearma con esa pérdida. Se replantea su futuro. Pero todo esto está lejos de estar en Job. Está muy lejos. Hermanos, por lo tanto, uno también tiene que tener la prudencia, la sabiduría de determinar en qué etapa está esta persona a la que nosotros tratamos de ayudar. Número 3, su desencanto. Ante sus amigos. Me parece del 14 al 23. Versículo 14 dice, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Job manifiesta su decepción de Elifaz
y del trato no benevolente, sino que malevolente. No sé si existirá la palabra, de malévolo. Él siente que no ha sido tratado bien. Debió recibir consuelo y no censura. Los otros amigos con su silencio Job siente que son cómplices de Elifaz. Y esto agrava su desdicha, porque ninguno alzó la voz, ninguno interrumpe el discurso de Elifaz. Y de la hora, dice, y le da la excusa para desear la muerte. Hasta un poco este texto sugiere que hasta los que no tienen el temor de Dios son benevolentes con el que sufre. Una vez se encuentra más solidaridad en personas no creyentes ante el dolor y el sufrimiento humano. Pero nosotros a veces todo lo teologizamos y tratamos de dar una explicación espiritual a cosas que las personas están sufriendo en lo natural. Creo, hermanos, que primero debe estar el servicio y después del servicio las palabras, para no confundir a esa persona. Job no está recibiendo ninguna asistencia, ni económica, ni material, ni nada. Simplemente está recibiendo palabras y más encima palabras de censura. Y eso es lo que él está sintiendo. La Nueva Versión Internacional dice, aunque uno se aparte del Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. ¿Cuántos creemos que la amistad tiene que tener un valor por sobre nuestras convicciones religiosas o espirituales? Tengo un amigo llamado Pedro. Con él en los años 90 estuvimos trabajando en el ministerio de jóvenes. Yo también fui joven en esa época, era joven. Y con Pedro viajamos mucho, organizando convenciones, retiros, campamentos de jóvenes. Y Pedro se equivoca, da un mal paso y él recibe una disciplina de la organización, pero algunos sobreenfatizaron la disciplina y lo avergonzaron públicamente y ese hombre salió humillado. Pasó un tiempo, yo no conocí las circunstancias de lo que le pasó a él, pero cuando yo me informo, ubiqué su teléfono y pude llamarlo por teléfono y él me responde. Yo le dije, Pedro, te habla Roberto Ruz, ¿te acuerdas de mí? Sí, me dijo. Yo le dije, no me digas nada, Pedro, yo te llamo porque somos amigos y soy tu amigo siempre. No importa lo que haya pasado contigo, no quiero preguntarte nada, simplemente quiero decirte que soy tu amigo y quiero que te levantes en el nombre del Señor. Hermanos, vino un momento de silencio, duró aproximadamente 1 minuto. Yo no sabía si Pedro se había enojado, se había ido, había cortado, no sabía nada, hasta que por fin pudo desatar el nudo de su garganta y decirme, ¿sabes qué? Años que nadie me llamaba. Tú eres el primero. Eso a mí me sorprendió. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Si este hombre era un líder que muchos conocían. Hermanos, la amistad tiene que ser un valor por sobre los aciertos o los desaciertos. Mi amistad no debe estar condicionada a que esa persona está bien espiritualmente, si asiste fielmente a su iglesia, si es leal a su pastor, si tiene su familia en orden, etcétera. Yo no quiero meterme en eso. Creo que eso es algo personal. El afecto por un amigo tiene que estar por sobre esas cosas. Eso es lo que está extrañando Job. Está diciendo, ustedes son mis amigos, pero con amigos como ustedes, ¿quién necesita enemigos? Él está diciendo de que en realidad se ve más amistad a veces en personas que no tienen el temor de Dios que lo que ustedes me han podido ofrecer. Porque en la adversidad se conocen los verdaderos amigos. Si no, pregúntele al hijo pródigo
Lucas capítulo 15, usted va a conocer toda su historia. ¿Qué clase de amigos tenía ese joven? Seguimos. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas. Él les compara con arroyos de temporada, de deshielos, que son abundantes. Cuando no se necesita el agua. Y que además pasan a toda velocidad. Están llenos de promesa, pero no se detienen verdaderamente a ayudar. Y eso está diciendo Job de sus amigos. El versículo 16 dice que están escondidas por la celada y encubiertas por la nieve. Son turbios, crecen por los deshielos, llevan abundante agua pero sucia. En las palabras de Elifaz, Job puede percibir que no logran aplacar su sed espiritual. ¿Verdad? Ofrecerle ese tipo de ayuda no le satisface. Y él está diciendo, mire, ustedes son como esos torrentes muy abundantes en la época de deshielos, pero ¿quién necesita esa agua? Versículo 17, que el tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Con el calor y la sequía desaparecen. Así también mengua la amistad cuando aparece la necesidad. Mengua la amistad cuando las condiciones de esa persona han cambiado. Versículo 18 dice, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Habla de senda, esta palabra significa caravanas, que se apartan del rumbo en busca del agua y allí mueren. Job dice que al seguir las palabras de Elifaz, esto les llevará a la pérdida del rumbo de su vida. Está diciéndole, si yo te hiciera caso a ti, estaría yo desviándome del rumbo correcto y perdería mi vida. En el versículo 19 dice, miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá, esperaron en ellas, en esas aguas. Habla de las caravanas cuando iban y veían estas aguas tan abundantes, estos torrentes que llevaban tanta agua, pero cuando regresan a los meses, esperan encontrar esos manantiales, esperan encontrar esa abundancia de agua y sin embargo no están. Y se salen de su ruta y comienzan a buscarles y sin embargo ya están los esteros secos, no hay nada. Así está comparando la amistad que le ofrecen estos amigos Job. Dice, los caminantes de Terán que vieron la abundancia de sus aguas y van en busca del torrente que en invierno vieron rebosar, pero cuando llegan quedan decepcionados al hallar seco el estero. Así resultaron ser los amigos de Job. Pregunta, hermano, para usted, no me la responda. ¿Hallará agua en usted el sediento cuando esté en medio de la prueba? ¿Qué puedo ofrecerle? ¿Tiene confianza usted para expresar su queja cuando está en medio de la prueba? Cuando usted ha abierto su corazón en medio de su problema, de su dolor, ¿se ha decepcionado por la reacción que esa persona ha tenido cuando usted le contó su drama? ¿Se ha alegrado o se ha alegrado de manifestar su queja porque encontró eco, por lo menos? Hermanos, si no somos iglesia, ¿qué somos? Si somos hijos de Dios y no ofrecemos esto, ¿de qué manera nos evaluamos? Hermanos, más que congregarnos, hay un compromiso nuestro en que Dios nos necesita para mostrar su amor, para mostrar su gracia, para mostrar su misericordia. No somos jueces, hay un solo juez. Por lo tanto, nosotros debemos ser personas que deben siempre tener
lo que algunos dicen que por esnovismo se usa, pero el andar con la botella de agua. ¿Ha visto gente que anda con la botella de agua? Nosotros debemos tener siempre agua para ofrecerle al sediento. El versículo 20 dice, pero fueron avergonzados por su esperanza porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Avergonzados, vinieron hasta ella, fueron confundidos. ¿Qué significa? Sufrieron vergüenza, perdieron el esfuerzo que hicieron para seguir esas aguas, para armarse de valor, para finalmente quedar frustrados. Versículo 21, ahora ciertamente como ella sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Job, dice un comentarista llamado Rowley, dice, Job les acusa de cobardía al retirarle ellos su simpatía, temiendo que Dios les haga partícipes de su calamidad, el mostrar simpatía hacia quien ellos juzgan ser un ofensor de Dios. Eso está diciendo Job. Ahí. Habéis visto el tormento y teméis. No sé si usted tuvo la oportunidad de visitar a un paciente con una enfermedad contagiosa. Ay, ¿cierto? Tocar a un paciente con SIDA, por ejemplo. Tocarlo. No. Porque tal vez lo que le pasó a él me puede pasar a mí. Y Job se siente así tan, diría, expuesto. Se siente que él puede, que lo tienen como un ser contagioso. Y ustedes me tratan así para que Dios no los trate a ustedes como me ha tratado a mí. Versículo 22 dice, ¿os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda? Job no les ha pedido dinero, no les ha pedido nada, no les ha pedido protección, pero eso no es excusa para no haber ofrecido su ayuda. ¿Qué tan dispuestos estamos a ofrecer ayuda cuando una persona está pasando un momento difícil? Cuando esperamos de las personas, nos decepcionamos. Cuando esperamos de Dios, nos sorprendemos. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Versículo 23. Libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Le he pedido que me libren de la mano del opresor y que me rediman del poder de los violentos. Cuando más necesitados estamos, más nos cuesta pedir por el temor de no poder corresponder o devolver la mano. ¿Se ha sentido alguna vez en esa situación? Finalmente, número 4, su desafío. Su desafío a los consejeros. 24 hasta el 30, me parece. Versículo 24 dice, enséñenme y yo callaré, háganme entender en qué he errado. Los desafía a que le muestren en qué él ha fallado. Enséñenme en qué he pecado. Háganme entender en qué. Si no ha habido una confesión de parte de Job, todo ha sido supuestos, hipótesis, conjeturas, reprensiones, reflexiones, acusaciones sin motivos, etc. Pero él dice, díganme, hermanos,
Lo peligroso de hablar más de lo que... hablar de más en lo que tal vez creemos nos puede traer dificultades en la relación con el que sufre y ser rechazado por él. No hablemos nunca de más. ¿Cuál es el desafío en esto? Justificar con argumentos válidos las acusaciones si las hay. Versículo 25 dice: cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? Puedo beneficiarme de las palabras honestas, trata de decir, aunque a simple vista parezcan dolorosas, pero ¿cómo pueden serme de ayuda vuestras palabras? El desafío para estos consejeros y para nosotros es palabras edificantes y consoladoras por sobre cualquier otra cosa que podamos decir. ¿No les parece? Versículo 26 dice: ¿pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Censurar palabras y el discurso de un desesperado que son como el viento manifiesta lo exigentes e intolerantes que han sido sin considerar su condición. No lo han evaluado como un desesperado. Desafío para nosotros y para ellos era mostrar compasión y misericordia considerando las condiciones de quien está sufriendo. Versículo 27 dice: ¿también os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo? Aquí les compara con los que trafican huérfanos y traicionan amigos. No dice que lo hagan en realidad, pero su queja es por el trato poco humano que ha recibido. Él tal vez está exagerando esto, pero así se siente. ¿Cuál es el desafío para ellos y para nosotros? Ser humanitarios en primer lugar. Ser humanitarios es lo primero. Versículo 28. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Les desafía a que puedan comprobar su sinceridad. Él no está loco, ni es un perverso. ¿Cuál es el desafío? No dudar de la sinceridad del que está en el lugar del sufrimiento. Otra versión dice: mírenme a los ojos. La traducción viviente dice: ¿les mentiría en su propia cara? ¿Cuál es el desafío nuestro entonces? No dudar de las palabras que nos dice una persona cuando está en medio de la adversidad. Versículo 29 dice: vuelvan ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Qué significa? Reflexionen, por favor, no sean injustos. Y versículo 30 dice: ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Job está diciendo que como el paladar puede discernir los sabores, con Job, así también él puede tener dominio de su lengua en las cosas que dice. Desafío para nosotros es tener control de nuestras palabras que salen. Dice la palabra, el Evangelio dice que lo que sale es lo que contamina al hombre y no lo que entra. Tener control de nuestras palabras que salen debe ser con la aprobación de nuestra conciencia. Amén. ¿Encuentra valedero el discurso de Job? Primero, está desesperado, se defiende, se decepciona de quienes son sus, entre comillas, consejeros o amigos, y él los desafía, como también la palabra de Dios nos desafía a nosotros. ¿Valió la pena venir? ¿Sí? ¿Valió la pena meternos en este texto, en este libro? Hermanos, que Dios nos enseñe. Yo estoy seguro que si aplicamos estos principios,
mucha sabiduría habrá en sus palabras y en su proceder. Oramos a Dios. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos recibido en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos desafías. Gracias, Señor, porque tú quieres hacernos sabios. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos está confrontando. ¿Cuál es nuestro proceder? ¿En qué posición nos sentimos cuando estamos con alguien que está pasando un mal momento? Señor, enséñanos. Señor, trata con nosotros. Danos un corazón agradecido, Padre, por la vida que nosotros tenemos. Danos, Señor, una actitud generosa con el necesitado. Danos un espíritu de gracia tuya para tratar al que está sufriendo. Danos, Señor, la actitud de ofrecer siempre servicio. Una palabra como un vaso de agua fresco en medio del desierto puede ser una palabra tuya, dado con la gracia y la sabiduría tuya, Señor. Gracias te damos por lo que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén.